Bienvenidos, estimados amigos, a este festival literario virtual. Y el día de hoy, 21 de mayo, vamos a tener la presentación de la novela Leona. Leona, cuyo autor es Eduardo Camacho Piñeres, de Cartagena, ese lugar tan hermoso de Colombia. Y para la presentación tenemos acompañándonos a 4 extraordinarios escritores y poetas que iremos presentando a lo largo del desarrollo de este acto, donde vamos a estar conociendo de lo que trata esta novela. Así que voy a tener el gusto de presentar a Laura Olivia Alfonso. Laura Olivia Alfonso es psicóloga y pedagoga con maestría en educación especial, graduada de la Universidad Zucón en Alemania, docente universitaria, escritora, conferencista, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, de la Fundación Armando Duvalier, del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Ella ha escrito varios libros, tanto de psicología, como también tiene 2 novelas y diferentes poemarios. Con ustedes, Laura Olivia Alfonso Urbina. Bienvenida, Laura. Bueno, pues buenas tardes. Es la primera vez que me toca estar con puros chicos. Me alegra mucho. Creo que soy la única mujer. Bueno, y en los controles hay también una dama. Me da mucho gusto saludarles. También saludo cordialmente a don Eduardo, que está ahí tratándose de conectar. Bueno, quisiera presentar, Leona. Tengo que presumir que tengo el honor de conocer a don Eduardo, el cronista adjunto de la ciudad de Cartagena de Indias, una persona muy educada y gentil, además con un lenguaje muy rico, no solamente al leerle, también al hablar con él, una persona sumamente educada y culta, y con una calidad humana eh, impresionante, una persona en todo el sentido de la palabra. Cuando platicamos de su novela, pues la verdad tenía mucha emoción por leerla y me la presentó el año pasado, estuvimos hablando sobre ella, pero bueno, ya leer la novela para mí fue un placer porque me fue llevando por lugares de la antigua Cartagena, porque va definiendo cómo era en los tiempos en los que estos estudiantes narran la historia, cómo era su ciudad. A mí Cartagena se me hace muy parecida a San Cristóbal. No están a la orilla del mar, San Cristóbal no está a la orilla del mar, pero esta parte de ciudades antiguas fundadas por españoles, con todos esos caseríos y esos balcones. Entonces, para mí, pues sí, fue un placer estar leyendo la novela y no solo en la parte en que va definiendo la Cartagena antañona, diría yo, sino también los viajes, por ejemplo, a Roma y toda la descripción que se hace de los lugares y de los espacios. Yo disfruté mucho la historia, esta historia de los amigos y de la mujer sobre la cual se va desarrollando también la historia, porque pues pareciera ser que es el centro de atención y todos estaban enamorados de ella. Y bueno, la novela tiene 7 capítulos. Al final tiene un capítulo de cierre y una postdata, que por cierto la postdata cierra en un espacio aquí en México, así como de manera muy misteriosa, y vale la pena leerla totalmente. Habla básicamente de Pedro Dantes, pero él es una figura principal, pero hay otras figuras que emergen, como Leona, vuelvo a repetir, los amigos, y todo esto que va sucediendo con este grupo de jóvenes universitarios, estudiantes de Derecho. Al final hay que ver quién se lleva la prenda, diría yo. Vamos a ver quién gana y quién se gana el amor y, y las atenciones de Leona. Y bueno, ya el doctor nos irá comentando. Bienvenido y un abrazo hasta Cartagena. Y pues les recomiendo. Aquí tenemos la novela del doctor Eduardo. Muchas gracias.
Muy bien, excelente presentación de Laura Olivia Alfonso y de esta novela Leona, que como menciona, pareciera que es ese personaje femenino y de estos muchachos en aquel tiempo. Pero bueno, ya irán desenredando esa madeja de la historia. Y ahora tenemos con nosotros a Rafael Tiburcio García. Rafael Tiburcio García es originario de Villahermosa, Tabasco, pero radica en Pachuca desde 1982. Es escritor, melómano y locutor, maestro de estudios humanísticos en literatura por el ITEMS. Ha colaborado en diversas revistas como de la Universidad de México, Marvin, Círculo de Poesía Roset, Página Salmón, Planisferio y Melómano. Es editor de la revista de ciencia ficción, electrónica de ciencia ficción, Espejo Humeante, que cada vez tiene más lectores. Produce y conduce los podcasts Espejo Humeante en Disciplina. Es autor de cuentos de bajo presupuesto y la novela Rabia y Karim. Y su obra tiene una mención en el Premio Bellas Artes Colima para obra publicada en el 2016, el Premio de Cuento Ricardo Garibay en el 2014 y el primer lugar en el concurso de literatura ISTE 2018 con una mención honorífica en el primer premio del libro de cuento Imaginación y Futuro 2021. Y tenemos, como ustedes pueden ver, tanto a una gran escritora y poeta como Laura Olivia Alfonso y a un gran escritor como Rafael Tiburcio García. Adelante, Rafael. Bueno, muchas gracias. Y, pues bueno, mucho gusto. Laura, Carlos, Ney, y pues bueno, el doctor Didier, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, en unos minutitos también saludaremos al autor Eduardo Camacho. Y sí, en efecto, ¿no? Bueno, Leona, me llama la atención algunos de los tópicos que maneja, pues como novela me parece muy acertada lo que es la ambientación, porque me remite a este tipo de novelas conocidas, pues como autobiográficas, ¿no? Mientras le estaba leyendo, mientras estaba imbuyéndome, sobre todo en este primer capítulo, de todas esas cuestiones, ¿no? Que recuerdan un poco, pues a la adolescencia, lo que uno vive en las universidades, ¿no? En donde se combina, por un lado, todas estas vivencias extremas y definitorias, que son las vivencias de la adolescencia y de la juventud, a la par de pues todas las observaciones, podríamos llamar académicas o eruditas, que también se van manejando en la novela. Me llama mucho la atención, pues bueno, esa nostalgia, ¿no? De que yo creo que muchas personas que quizá cuando fuimos jóvenes, o bueno, universitarios en este caso, tuvimos, digamos que estos mismos ímpetus por participar en premios literarios universitarios, por eh, tener el mejor argumento, la mejor argumentación en una discusión universitaria, al mismo tiempo que pues estamos, pues sí, ¿no? En una especie de flor de enamoramiento. A mí me trajo muchos buenos recuerdos, me gusta además mucho la ambientación que tiene esta novela, como, pues sí, bueno, está ambientada en Cartagena de Indias, obviamente en Colombia, y me llama la atención mucho eso, ¿no? Porque, bueno, además coincide quizá un poco con la juventud, entonces mientras la estaba leyendo, eh, pues no sé, no pude dejar de pensar en esta novela precisamente de Haruki Murakami llamada Tokyo Blues, bueno, Norwegian Wood, pero que se traduce como Tokyo Blues, y en la que pues se presenta lo mismo, ¿no? Una especie de novela autobiográfica de la juventud, ambientada obviamente en los movimientos sociales y sobre todo estudiantiles de 1968, aunque bueno, quizá en la novela están un poco más como antecedente o como contexto y no propiamente que los hechos de la novela sean desencadenados por estos movimientos sociales. Sin embargo, sí me llama mucho la atención que, pues bueno, en primer lugar, la forma en cómo, digamos, que dirige la atención narrativa hacia tres lugares diferentes, que es, pues tres personajes obviamente fundamentales, ¿no? El primero de ellos, bueno, es Leona, obviamente. El segundo serían las propias vivencias del narrador protagonista y me llama mucho la atención en particular
el tratamiento que le da a Pedro Dantes. Me parece que Pedro Dantes podría haber sido también uno de los protagonistas de esta novela, pues en el sentido de todas las cosas que tiene que desarrollar y enfrentar. Sin embargo, bueno, nosotros vamos por una visión distinta y Pedro Dantes queda más bien como esta especie de Kurtz o de personaje maldito, ¿no? Que queda un poco de fondo y al que quizá no nos acercamos tanto. Eh, me llama la atención la elección, por decirlo de algún modo, de género de la novela, porque bueno, les comentaba, ¿no? Estamos combinando esta novela autobiográfica con algo que, bueno, me ha dado por llamar, y digo me ha dado porque no sé si existan estudios serios al respecto o si ya existe una categoría como tal, pero me parece que es algo similar a una especie de política ficción. Política ficción en el sentido de que se presenta una especulación importante a partir de ciertos grupos de poder, eh, en cierta forma representados por Pedro Dantes y el periplo que surge, y obviamente el enfrentamiento que tanto Leona como como el propio narrador, pues hacen obviamente a esta fuerza antagónica que busca, me parece, este, pues algo que es muy interesante y que quizá valdría la pena explorar posteriormente. Me llama mucho la atención a nivel estilístico también, la elección de este estilo narrativo lírico, del cual yo creo que los poetas podrán hablarnos mejor, por supuesto, de esta elección lírica, ¿no? En la presentación de la narrativa, de los párrafos, ¿no? Incluso estas iteraciones o reiteraciones que se van haciendo a lo largo del texto, lesiones que van también en algunas partes, ¿no? Del discurso que se está elaborando en ese momento, y pues que obviamente le dan este carácter que a mí me parece, pues por llamarlo de alguna manera neobarroco, por así decirlo, en el sentido de que nos bombardea con una serie de informaciones que además se ven compensadas y ampliadas por el lenguaje. Me llama también mucho pues la atención, y esto es algo que quizá me gustaría preguntarle al doctor Eduardo Camacho en cuanto esté con nosotros, esta cuestión de lo que es la divulgación histórica. Me imagino que también una divulgación histórica muy específica del lugar donde está ambientada la novela, y que me parece interesantísima en el sentido de que vamos nosotros encontrándonos datos como el ferrocarril de Cartagena, las biografías, por ejemplo, de María Cano, o el propio tatarabuelo de Dantes, las teorías sobre la divinidad de Cristo en el capítulo 7, que también me resultan bastante interesantes, y me llama la atención, pues, en este caso, por ejemplo, preguntar si existía algún tipo de intención, digamos que secundaria de divulgación, al presentar, obviamente, la novela enmarcada en todo esto, y que me parece una cuestión interesantísima. Otro aspecto que me llama mucho la atención de la novela es la mención bueno, a estas clases bajas o estas clases desposeídas que, digamos, que permean obviamente toda la narrativa, pero que al mismo tiempo se da, por ejemplo, este interés, por ejemplo, cierta elegancia que se da a partir de los personajes principales, que los describe siempre como personajes elegantes, pulcros, con modales y maneras propias de otras clases sociales, y me recuerda mucho porque es algo que, por ejemplo, pasa mucho acá en México también, ¿no? Cuyas ideas sobre la limpieza, sobre el estar siempre presentable son similares, y que de alguna manera, pues destaca, ¿no? Cierta dignidad, por ejemplo, o llamarlo de alguna manera, por sobre otro tipo de personas que pues no tienen ese cuidado, ¿no? Ya sea de una clase, digamos que más alta o más baja, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí me llaman mucho la atención, y una cosa más que también yo creo que me parece interesante también preguntar con Eduardo Camacho en unos momentos, por ejemplo, sería esta cuestión del cambio generacional. La forma en cómo plantea, tenemos ahorita nosotros muy presente este pleito generacional entre los baby boomers y pues, las generaciones que le siguen, ¿no? Y me llama mucho la atención porque, bueno, en esta novela, el periodo en el que están ambientados los protagonistas jóvenes corresponden quizá un poco a esta generación que son los baby boomers, y entonces esto es un reencuentro con todas las cuestiones como fueron, repito, ¿no? Los movimientos estudiantiles, el desarrollo pues del posmodernismo,
los postestructuralismos universitarios, el surgimiento de todas estas corrientes contraculturales de los 60, que de alguna manera han sido como que algo que llenó, ¿no? Llenó a mi generación, por ejemplo, en su momento, de una serie de ideas y de ideales, y que a lo mejor mi generación no supo transmitirle a la generación que seguía. Y me parece interesantísimo, pues, que en este momento en que decir la palabra boomer es hasta despectivo, ¿qué pasa, no? ¿Cómo podemos reconectarnos nosotros generacionalmente con eso? Entonces, todas esas cosas me parecen muy interesantes, muy acertadas, y creo que bueno, esto más que dar alguna especie de veredicto categórico sobre la novela, más bien nos abre un diálogo que pues espero que podamos tener a continuación. Muchas gracias. Muy bien, Rafael Tiburcio García, y enviamos algunos saludos, porque recuerden que estamos en vivo en las redes sociales. A Fabi Toledo, quien nos manda a saludar, a Marisa Chazarreta, la poeta desde Rosario, Argentina, a Orlando Valdés, poeta también desde Rosario, Argentina. Un saludo a todos ustedes. Marisa nos dice que ella ha recorrido tantas veces Cartagena, esta Cartagena que se parece o tiene ciertos aires a San Cristóbal, pero también a Campeche, con esa ciudad amurallada y, bueno, tan hermosas. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de esta presentación y vamos a tener con nosotros al doctor Hernán León Velasco, quien estudió medicina humana, hizo la especialidad de urología, es un reconocidísimo urólogo, pero también es un excelente escritor, poeta, cantautor, bueno, compositor. Es presidente actual de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, promotor cultural, autor de libro de poesías. Ha escrito canciones populares, himnos universitarios. Sus poemas han sido musicalizados por artistas de México, Cuba, Brasil. Ha recibido diversos reconocimientos por la EPECH, el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, por el gobierno de Tabasco, por la Fundación Colosio, la Sociedad General de Escritores de México, la Asociación Cultural de Poetas, Escritores, Autores y Académicos, Dr. Rodolfo Figueroa, entre otros reconocimientos, y los dejo con Hernán León Velasco. Me da gusto saludarlos, en especial aquí al escritor de esta novela. Como yo no tuve la osadía de buscarlo en Amazon, que ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Hasta lo acabo de saber, ¿no? A última hora. Lo tuve que fotocopiar así, ¿verdad? Y leerlo con mucho afecto, porque quien escribe se da el tiempo. Reconozco esto aquí al amigo colombiano, que Colombia es México, y yo me siento colombiano y me siento mexicano, porque además hablan con una, por ejemplo, ya tenía años que no escuchaba esta palabra, encarajiné, cuando te enojas, cuando estás, es chiapaneca, ¿no? Y hay otras, hay volteado, el sombrero volteado, ¿no? Y el ordeño, ¿no? Tienen esto, por ejemplo, en medicina dicen cistoscopía, decimos nosotros, y allá dicen cistoscopia. Por cierto, ayer cumpleaños me habló de Colombia, de Cartagena, un amigo colombiano. Y además son muy carismáticos, muy amigueros. Y también se nota aquí que el escritor es poeta, ¿no? Porque dice Pedro Dantes, le quedó mirando hasta la ceguera, con una penetración que dan los siglos de experiencia. Eso queda fijo, queda ese impacto. Por eso yo solo sé que no sé nada, nos queda para siempre. Ya después de más de 2000 años, lo grabamos, y ese es lo que se gana en un buen libro, que te queda esa imagen. Pedro Dantes le quedó mirando hasta la ceguera, con una penetración que dan los siglos de experiencia. Eso me hace una magnífica mirada. Hay otra que dice, que va en la novela con un ritmo intenso, y habla del caballo, que el caballo era fresco, cómodo, ligero, alegre,
¿no? Y me hizo recordar en la infancia que uno montaba un caballo y a todo dar, fresco, ligero, en el rancho, pero este caballo aquí, nuestro amigo, le salta una alambrada y se muere el pobre caballo en su senectud, porque se enamora de una yegua que está al otro lado y se muere. Y entonces yo me quedé pensando y le agregué a eso, le escribí encima, acostumbrar encima de eso, le agregué, hasta en los animales hay tragedias de amor, ¿no? Había que completar eso, ¿no? Uno corrige a todos los escritores, a quien sea. Me hizo también, se ve el estilo también que tiene de abogado, de escritor de abogacía, ¿verdad? Si es de médico, pone ahí anatomía, por ahí no se le escapa la anatomía. Y otra cosa que se me hizo surrealista, al final lo que mencionó Laurita, ¿no? La postdata, eso me llamó mucho la atención, que encontraron ese misterio que el lector debe buscarlo, porque no habían visto ningún libro que dejara así una postdata, ¿verdad? Y que esa postdata es un misterio. Y luego dice, al año y medio antes de la postdata, nos llegó Rubén Darío, o sea que resucitan a Rubén Darío en la novela, y nos llegó quien heredó el pelo rubio y la blancura de la madre, pero por sobre todo su genio poético. De manera que como en la universidad volvimos a ser tres, y esta vez los tres éramos siempre los mismos, y lo fuimos durante mucho tiempo. Ahí se logra otra. La poesía para mí no es más que sino mantras. El poeta lo que trata es de rescatar su historia a través de versos. Y los versos son un aspecto especial que hace que nosotros nos reconozcamos para siempre en algo que nos empuja hacia el reconocimiento. Y aquí reconocemos que trae esto del, pues Rubén Darío ya había muerto, murió pues en 1900, si no mal recuerdo, 1916, y esta novela se va más allá y se viene más acá, un poco juega con el tiempo, pero más todavía cuando lo trae a Rubén Darío ahí, y eran tres y eran lo mismo. Aquí cae también en una especie de surrealismo, y también, por supuesto, que es la tierra de García Márquez, a quien queremos mucho, también tiene ese respiro un poco con García Márquez. Porque García Márquez no es novelista para mí es un gran poeta, tiene un gran ritmo, una gran intensidad, que no te puedes pasar una hoja sin quedarte a pensar, como la metafísica de Aristóteles. Para leerlo bien, pues hay que pasarse casi un mes. Una novela lo puede uno leer en un día, ¿verdad? Esta novela tiene la particularidad, otra, como buen promotor de una novela, es que es corta, es una novela corta. Y ese misterio, si leen al final, pues se van a sentir cómo termina. Le pueden buscar esos dos párrafos finales, nos revela un misterio, ¿verdad? Que es importante discernir y buscar. Y lo que hacemos aquí, en esta presentación, es darle nada más abrimos la puerta del misterio para que el lector se asome y lo busque. Porque eso es lo interesante. Damos una versión y cada lector le va a encontrar lo que no. A mí lo que me gustó esto es que me hizo recordar la infancia con ese caballo, ¿no? Y eso me inspiró. Otro va a encontrar otra cosa y se va a ir reconociendo. Lo que buscan las novelas todas es que uno, como la novela de Demián, de Hermann Hesse, también habla un poco de sí mismo y va, yo me sentí el mismo que sin nombre que está aquí, ¿verdad? Ese enamorado de la novia que no encuentra uno a tiempo y que a este fue un chingón porque la encontró al final, ¿no? Pero hay gente que no, que nunca, ¿no? El amor imposible, ¿no? Yo tenía una novia que fue mi novia en el primer año de primaria. El único problema es que ella no lo sabía y nunca lo supo, ¿no? Y ahora es mi amiga y sigue siendo mi amiga y nunca se lo he dicho, pero ahora ya no, pues ya no tiene caso. Este amigo además, el misterio de esta novela es que el actor principal, el protagonista, es sin nombre.
¿verdad? Entonces, Leona, Pedro Dantes y el sin nombre. Eso es lo interesante. Así que felicidades por el autor Eduardo Camacho, y aquí se sienta en casa en Chiapas, en México. Bien, muchas gracias, doctor Hernán León Velasco, por estos comentarios sobre la novela y además ponerle ese sentido del humor, que además sabemos que usted era gente que estaba en el rancho a caballo y que le encanta, y de ahí ha tomado muchas cuestiones para la poesía. Y ahora vamos a presentar a un escritor con el que vamos a cerrar para luego darle la palabra al autor. Y antes de presentarlo, le mando saludos a Fabiola Toledo, escritora y poeta, y a quienes nos están viendo en las redes sociales, que cada vez van entrando más a esta presentación del libro. Un saludo de todos. Y tenemos a Sino de Ledistrom, Ney Antonio Salinas. Ney Antonio Salinas Domínguez nace en 1979, es alguien relativamente joven, en un municipio de aquí que queremos mucho, que es Sagrario, Jiquipilas, Chiapas, México. Él es ingeniero en planeación y manejo de recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma de Chapingo, y es autor del volumen de cuentos El Retorno y otras nocturnidades, de Editorial Porrúa, 2013, y de las novelas Sombras de la Avenida, editada por Conecculta en el 2020, y Sino del Éstrigo, Valquiria Eos Editorial en el 2021, que es la última novela que tiene, y escribe reseñas de libros y artículos y varios en su blog. Bienvenido, Ney Antonio Salinas. Pues antes que nada agradecer la invitación para presentar esta magnífica obra. También es un honor estar aquí en este festival en honor del poeta José Falconi. Para esta presentación he escrito algunas líneas que voy a dar lectura. Es una lectura rápida para que no nos lleve el tiempo. Leona es el título de la más reciente novela del autor colombiano Eduardo Camacho Piñeres y nos remite a la figura central del protagónico, una mujer joven, inteligente, idealista, bella, y que si bien la obra tiene un cauce autobiográfico, resulta un homenaje construido por palabras desde el amor, desde la narración fluida y exquisita, donde nos muestra las entrañas de una Colombia de la década de los 60. El autor utiliza un lenguaje claro y de gran manejo en la sucesión de escenas e imágenes que dan solidez narrativa, así como una velocidad muy amena a la narración. Es decir, se trata de una obra que se empieza a leer de un tirón, sin pausas posibles ni interrupciones admisibles. La trama de la obra se desarrolla entre los pasillos de la Universidad de Cartagena, paisajes rurales de una Colombia donde podemos asomarnos a todos los paisajes rurales de Latinoamérica, con sus historias, sus andanzas quijotescas y tertulias poéticas a la luz de lámparas de gas o de velas que centellean en medio de una oscuridad propicia para la creación literaria. Esta novela me ha dejado un gran sabor de boca, no solo porque México tiene que ver en el desenlace de la historia marcada por la presencia de clérigos oscuros, personajes venidos desde el fondo de la jungla, sectas y sociedades secretas, pero también por la rica descripción de un menú de comida colombiana muy dignamente apetecible y desde luego la figura central de Leona. Se desarrolla en la década de los 60 en plena efervescencia de los movimientos estudiantiles a nivel mundial y nos traslada a esos intensos debates que dividieron conciencias y contertulios. El eterno enfrentamiento de la derecha y la izquierda, oscurantismo contra progresismo y, por qué no decirlo, una lucha entre el bien y el mal. Uno de los grandes méritos del autor es crear un lenguaje que fluye como un ente vivo. Estamos pues ante una obra muy importante dentro de la narrativa colombiana y que este festival en honor al poeta José Falconi nos acerca a México como una de sus bondades y frutos. Por lo que hay que agradecer a los organizadores de CEPSURE
y al mismo autor por tan magnífica historia, por acercarnos estas letras y este sueño latinoamericano de nombre Leona. Son unas breves líneas que escribí para esta presentación y comentar pues que esta novela tiene el gran don de atrapar desde la primera página y nos hace un recorrido muy minucioso por diversos pasajes de la historia. Y también tiene sus geografías íntimas la novela, que te va llevando desde los parajes rurales de Colombia, las universidades y distintos puntos de Europa. Entonces, yo me quedo con este, me gusta el cierre, me gusta cómo cierra esa postdata. Y de hecho, me estaba acordando que hace algunos años hubo una noticia, bueno, la novela es escrita desde la ficción, ¿verdad? Pero en la realidad me estaba acordando que en ese mismo lugar de Xochimilco aparecieron algunos cuerpos con esas características del crimen ahí narrado, ¿verdad? Entonces no voy a ahondar en detalles para no echar a perder la trama, pero tiene un eco en la realidad, ¿no? Tiene un eco autobiográfico que es el que a mí me gusta mucho y también deja en el aire, ¿no? Ese suspenso de Leona que desde inicio a fin es un misterio, no solo por su belleza, sino por su capacidad de debate y de entrega, ¿no? El idealismo que la va marcando y estos matices que va teniendo con Pedro Dantes y al final el sin nombre, como dice el doctor Hernán. Esa sería mi participación y muchas gracias. Bien, muy bien, Ley Antonio Salinas. Y hablando de lo que comentabas con respecto al Festival Literario Virtual en homenaje al poeta y novelista José Falconi Oliva, que es un extraordinario escritor mexicano. Su última novela es Neblina Morada. Y le enviamos un saludo a él y también a quienes van a participar enseguida con la poesía. Dos catedráticos universitarios que además son poetas, como Felipe Montes y el maestro Carlos Azar Mansur. Ahora voy a presentar al escritor de la novela y mientras nuestros amigos van preparando sus preguntas en el mismo orden, para Eduardo Camacho Piñeres, que nació en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1948, estudia primaria y bachillerato en el Colegio La Salle, ahí mismo en Cartagena, es abogado, graduado en la Universidad de Cartagena de Indias, y desde muy joven tuvo esa actitud hacia la literatura universal con las mejores obras que se podían leer en ese tiempo, resúmenes de Julio Verne, preparados para gente joven. Entonces él ha desarrollado su actividad literaria, en principio con cuentos que eran de un ambiente familiar, como La Pastora, y así se ha ido desarrollando en esta actividad literaria. Bienvenido, doctor Eduardo Camacho Piñeres, a esta tierra que pareciera Cartagena. Cuando hemos estado en Colombia, toman el tequila como aquí, escuchan la música de nuestro charro Vicente Fernández como acá y escuchan a José José y lo disfrutan, que uno siente que está en México. Adelante, maestro. Es un gusto saludar. Es un honor para el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste y a los escritores que, como usted puede ver, nos ha impactado desde que empecé a leer los primeros renglones y me atrapa con ese personaje. Mientras el maestro le podemos hacer las preguntas. Laura Olivia Alfonso, ¿qué pregunta le harías a Eduardo Camacho Piñeres, al doctor, a este escritor colombiano? Bueno, a mí me gustaría preguntarle cuánto tiempo le llevó a escribir la novela, porque sí es muy descriptiva y se necesita haber estado en los lugares para poder describir de esa manera.
no es tan sencillo hablar sobre espacios, aunque uno haya leído mucho sobre ellos y visto muchas cosas sobre ellos, para describirlos de esa manera uno tuvo que haber estado ahí. Entonces sí quería preguntarle pues cuánto tiempo le llevó a escribir la novela. Gracias. Gracias. Y mira, vamos tomando nota y le preguntamos a Rafael Tiburcio y contigo, ¿qué le preguntarías? Digo, Laura le preguntaría cuánto tiempo le llevó a escribir esta novela y hacer esas descripciones. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención, bueno, son como que ciertas cosas muy específicas que incluso mencioné hace un ratito. Me interesa mucho, por ejemplo, pues este punto de vista que tiene en relación a la transición generacional, porque pues bueno, la juventud en los años 60 era una juventud sumamente ideológica, y que de alguna manera pasa un poco de eso a las generaciones que siguen, aunque bueno, ¿no? Parte de la reacción que hubo con las personas nacidas posteriormente, pues fue, digamos que una especie de desencanto sobre eso, ¿no? Entonces, pues me interesa mucho un poco conocer un poco sobre eso, otra cultura y demás. Me interesa, por ejemplo, lo que les comentaba también hace rato, la cuestión de la divulgación histórica enmarcada en la propia novela, y me resultó muy interesante y creo que también, pues bueno, quisiera saber, por ejemplo, un poco más de eso. Y una cuestión muy particular que, bueno, quizá no la pueda preguntar por aquello de hacer spoiler con la novela, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que hace un vínculo que incluso viene citado, ¿no? En la novela, entre lo que es el romanticismo alemán y pues la corriente obviamente de los nazis. Me llama mucho la atención, pues bueno, cómo va estableciendo una serie de puntos en el que uno como corriente, pues bueno, artística, cultural, de alguna manera tiene ciertos paralelismos con el otro como corriente política. Entonces me llama mucho la atención eso y pues bueno, yo por ejemplo, yo me iría por ahí. Sí. Y ahora, doctor Hernán León, ¿qué le preguntaría al escritor con respecto a lo que estamos? Aquí lo mismo es que juega con el tiempo, ya está aquí, ya puede hablar. Lo que yo preguntaría aquí a nuestro amigo Eduardo Camacho es que menciona ahí que hay un Saint Germain, ¿no? Que en un tiempo fue una cosa y en otro siglo fue otra cosa, y ¿verdad? Es esa reencarnación que hace de este personaje que ha sido varias veces en el siglo X, el siglo XII, el XIV, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que en este tiempo le permite jugar con el tiempo anterior y este Pedro, el personaje, ¿verdad? Se atreve a preguntarle y él medio enojado le contesta, ¿verdad? Que fue esos personajes en otros tiempos. Eso se me hace un misterio, como que la palabra misterio se va por ahí buscando en varias partes de la novela, que uno igual menciona al Papa, Gotila, ¿no? Que se encuentra, ¿qué tiene que ver él con eso, ¿no? Pero tiene su que ver, ¿no? Entonces, habría que volver a repasar la novela y volver a encontrar las otras cosas que nos quiere decir. De hecho, no sé si les pasa, pero por ejemplo yo Pedro Páramo lo he leído muchas veces la otra cuestión ya de Quijote de la Mancha, ya no leemos libros, ya los escuchamos o los vemos, ¿verdad? Ya leer también ha cambiado ese sentido. Entonces cada que viajo escucho el audio del Quijote y por lo menos una vez al año lo vuelvo a repasar. Igual esto, habría que leerlo varias veces para encontrar los misterios, ¿no? Pero yo creo que nos los puede descifrar más aquí nuestro autor, que juega con eso de la reencarnación. Y no solo ahí aparece, en la Biblia también menciona Jeremías, por ejemplo, le dice, no es que ya estuvo aquí
Jeremías, y ustedes no lo reconocieron en un capítulo de San Mateo. Entonces hay que aprender a descifrar. Para mí el libro de la Biblia es un libro simbólico, que muchas veces no encuentran ese simbolismo los dogmáticos, pero ahí está muchas de las cosas que estamos viviendo como misteriosas en la actualidad. Entonces, a mí se me hizo misterioso eso también. Bueno, doctor Eduardo Camacho ya tiene 3 preguntas de Laura Olivia. ¿En cuánto tiempo escribió la novela? Aquí con Rafael Tiburcio acerca de esa brecha generacional y cómo la aborda. Y igual si quieres ahondar más en la pregunta ahorita que le explique el doctor Eduardo Camacho, y nos faltaría escuchar la pregunta de Ney Antonio Salinas. Sí. Ya lo primero, pues, saludarlos con el mayor de los cariños, de la mayor de las admiraciones. Siempre he tenido una atracción hacia México, he tenido la fortuna de estar 2 veces allá. Conocí ciudades tan hermosas como Querétaro, a la cual yo tenía mucho deseo de conocer, porque yo soy abogado. Ejercí toda mi vida, ocupé algunos cargos importantes aquí en el país, y una de las cosas que me apasionaba era la historia del derecho laboral, y México es fundamental en la historia del derecho laboral latinoamericano. Me acuerdo de la Constitución de 1918, leía los primeros artículos de derecho laboral que elevaron a nivel constitucional, y fui allá a conocer a Querétaro, a conocer el teatro donde se había firmado esa Constitución. Tuve también la oportunidad de conocer a San Miguel Allende. Creo que hay pocas ciudades en el mundo más preciosas que ella. Y estuve en Ciudad de México, bueno, que es inmensa, ¿no? Como lo digo en la novela, ¿no? La inmensidad de México, y por eso el protagonista se va a esconder allá, creyendo que allá no lo iba a encontrar. Bueno, quiero decirles que hubo un problema aquí de conexión, me quedé unos minutos sin escuchar, gracias a Dios volví a reintegrarme, así que hay algunas preguntas que no sé cuáles son realmente, pero por lo pronto voy a responder las que escuché. El conde de San Germán es un personaje, bueno, de hecho yo tengo una biografía del conde de San Germán. Él es en las sociedades ocultas y en la misma masonería, es un personaje central. Es un personaje que ha revivido muchas veces. Se dice que empezó a vivir desde el siglo IX, personificado en un santo, una persona que fue santificada, y después ha estado, pues, metido en la historia, ha hecho recurrentes apariciones, y yo lo pongo que según la novela presenció la ejecución de Luis XVI, y fue él que gritó la célebre frase, bueno, no me acuerdo cuál es la frase en este momento, pero es una frase que ha pasado a la historia. Bueno, yo soy cartagenero, he vivido casi toda mi vida en Cartagena, estudié en la Universidad de Cartagena. Para mí fue realmente uno de los momentos más agradables de mi vida, porque no solamente estudié, sino que fui profesor durante 18 años después. La Universidad de Cartagena fue fundada por Santander, es decir, viene de la época de la independencia, cuando ya nos liberábamos, pues, de los españoles. Y quiero recordarles que Cartagena fue una de las primeras ciudades que declaró su independencia absoluta respecto al régimen, respecto a España. Y no sabino con que mientras Napoleón o Pepe Botella estuviesen en el poder, ellos iban a tener una independencia transitoria que iban a entregarle
a Fernando VII una vez volviera al poder. Cartagena se declaró independiente absolutamente de España. Fue en Colombia la primera. Entonces, pues, todo eso, pues, quise yo resumirlo, mis experiencias de estudiante, quise resumirlas, quise también hacer énfasis sobre las sociedades secretas, qué es lo que hay en el fondo de todo eso. Empieza desde el primer capítulo, empieza con Pedro Dantes, que tiene unos libros que no quiere mostrar a nadie, y en el último, en el último párrafo aparece Pedro Dantes asesinado en el cadáver, pues, de Pedro Dantes flotando en la laguna de Xochimilco, asesinado por la misma sociedad secreta a la cual él pertenecía. Pues que hay un cierto esoterismo ahí en la novela. ¿Por qué menciona al padre Wojtyla, al cardenal Wojtyla, futuro papa Pablo VI? Pablo VI nombre. Juan Pablo II. Juan Pablo II, gracias. Es que yo conocí aquí a un amigo, un viejito extraordinario, que había recorrido el mundo y había vivido en Polonia, y su sobrina se había casado con un pariente de Juan Pablo II, de Karol Wojtyla. Fue un recuerdo personal lo que hubo ahí, y un homenaje a ese señor a quien yo admiré mucho. Bueno, no sé qué más decirle por el momento. Sobre Leona, pues ustedes la leyeron. No sé qué puedo agregarles. Fue escrita, pues, con todo el corazón, con toda mi capacidad de raciocinio. La escribí en 4 o 5 meses. No sé, bueno, no sé qué más decirles. Estoy, pues, a la disposición. Nos respondió 2 preguntas. Falta en la la de medida, Rafael en la Tiburcio. medida en que pueda hacerlo, porque tampoco soy un sabelotodo. Una anotación respecto al caballo. Bueno, eso fue parte de mi vida. Nosotros somos, por parte de padres, de un municipio muy cerca de Cartagena que se llama San Estanislao de Cosca. Ahí pasé yo mis años de juventud en la finca, y efectivamente ese caballo existió, y yo le anoté un defecto que el señor, pues, que lo comentó, no lo quiso mencionar o lo pasó por alto. El caballo era cacharo. Cacharo es un caballo que tiene un defecto en una oreja. Y efectivamente yo tenía un caballo cacharo, era el que montaba en él, pero es un caballo, pues, tan bueno como cualquier otro. No sé, pues, estoy a disposición de ustedes, lo que me quieran preguntar, y que yo esté, pues, en capacidad de responderles. Sí, Rafael, quiero repetir tu pregunta con respecto a esa brecha generacional que comentabas. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Aparte, bueno, ahorita también retomando lo que estaba comentando sobre Saint Germain, precisamente eso, ¿no? Pues bueno, tengo acá precisamente un librito precisamente sobre Saint Germain, donde vienen algunas de las enseñanzas que, pues, que dejó, ¿no? A su amigo Filocasto, por ejemplo, y es más, bueno, muy interesante, la inclusión, obviamente, ¿no? De toda la parte ocultista en la novela, ¿no? Que, bueno, a mí personalmente fue lo que más me llamó la atención, en un sentido narrativo. Pero, bueno, mi duda no iba tanto de ese lado, sino, que me llama mucho la atención, más bien irme como del otro, ¿no? Comentábamos hace rato que hay pues un cambio generacional importante por la época en la que está ambientada la juventud de los movimientos estudiantiles del 68. Pues esta generación, los llamados baby boomers, ¿no? Que, pues actualmente se ven casi como si fueran los villanos, ¿no? Es casi un insulto en esta época decirle boomer a alguien, porque es como una forma de descalificar el conocimiento que traen, pero creo que
pues las generaciones subsiguientes tenemos mucho que aprender en este sentido de pues toda la carga ideológica que surge de esa época y pues cómo de alguna manera esa carga ideológica pues tendría que a lo mejor recuperarse en esta época. Entonces, ¿qué opina usted básicamente sobre este cambio generacional? ¿Qué intercambios deberían de tener las personas más jóvenes, 20 años, 30 años, con pues aquellas personas que fueron jóvenes en los años 60? Bueno, yo lo que siento personalmente es que hay un aislamiento. Somos una generación que en este momento, por lo menos aquí en mi ámbito, en el ámbito que me desempeño, que me desenvuelvo, somos una generación como aislada en el sentido de que las nuevas generaciones pues tienen otras perspectivas, tienen otros ideales, otra manera diferente de ver la vida, y no creo que fluya mucha comunicación. Hablo desde lo que yo he vivido y vivo todo siempre. No hay mucha, no hay fluidez en las relaciones. Yo fui profesor durante 18 años de la Universidad de Cartagena y me salí porque noté que yo había perdido totalmente contacto con mis alumnos. Cuando yo entré, yo era parte de los alumnos, y era bastante joven además. Y cuando me fui por eso, porque yo veía que lo que yo decía no les importaba a ninguno de los alumnos, cambiaba mis métodos, cambiaba la forma de análisis, no había forma de que un alumno se interesara por lo que yo dijera. Hubo una gran huelga, hubo un cambio de rector, nombraron provisionalmente a un rector que cuando yo era jefe de departamento de Derecho Laboral le llamé la atención, y él, cuando fue rector de la universidad, pues acabó con mi contrato. Y alguien me dijo, bueno, pero pon una tutela. ¿Tutela para qué? Para que nadie me oiga. Ya no vale la pena. Yo no tengo para qué voy a volver allá si ya la gente quiere que yo me vaya. Pero no sé si en algo he respondido a... No, yo creo que sí, sí, por supuesto que sí, y además que, bueno, digo, me llama mucho la atención también esto, porque como que el pleito que había generacional se dio, digamos, con una brecha de personas de mi edad más que nada, ¿no? Personas de 40 años más o menos. Pero a mí me llama mucho la atención porque ahorita, bueno, la gente que viene detrás de nosotros, está recuperando muchas cuestiones, de, pues, valores y de ideología, incluso de cuestiones morales, de otras épocas, y me llama la atención porque, pues bueno, siempre hay como que este pleito generacional, pero creo que deberíamos de estar más allá de eso, ¿no? De alguna manera, pues ver que podemos rescatar unos de otros y que podemos aprender entre nosotros. Y bueno, si me permite, también tenía otra pregunta que me pareció muy relevante, y es que a lo largo de varios capítulos de su novela, encontré muchos pasajes que presentan datos históricos, ¿no? Hay pues una mención a los ferrocarriles de Cartagena en el capítulo 5, que es bastante profusa. Hay una biografía a María Cano como pues como familiar de Leona, obviamente, en la que pues se establece además una especie de genealogía, ¿no? A partir de la historia, además, que es lo interesante, ¿no? Porque es una especie de genealogía profana o secular, pero que pues le da sentido también a los personajes, así como el tatarabuelo de Pedro Dantes, que me parece que también hacer la mención a que fue un mártir sindical, le da precisamente esa dimensión como irónica al personaje de Dantes, o esa dimensión heroica al personaje de Leona, el hecho de que sea descendiente de María Cano. Y todos esos datos, pues de alguna manera, junto con otros, ¿no? Como los que mencionas sobre la divinidad de Cristo, me parece, o me dio la impresión, de que había una intención secundaria de su parte, no sé, usted me corregirá si estoy equivocado, esta intención de dar también una divulgación, además de lo que ya nos está contando en la novela. O sea, aparte de la intención narrativa, quizá hay una intención de divulgación. No sé si estoy en lo correcto o si usted nos pueda dar otra idea al respecto. Bueno, lo que pasó, a mí me encanta la historia. Yo le soy franco, yo no leo literatura, yo leo historia. Y pues esa inquietud
quería de alguna manera reflejarla. Por ejemplo, el caso de Pedro Dantes yo lo investigué, pues claro que no es el abuelo de Pedro Dantes, ni mucho menos, pero efectivamente en esa fecha hubo esa fue la fecha en que nacía el sindicalismo en Colombia, o empezaban pues los tipos de sindicalismo. Hubo en el Portal de los Dulces, que es un sitio central de Cartagena. Cuando venga, yo lo llevaré a comer alegrías, que es un dulce nuestro espectacular, al Portal de los Dulces. Y si doña Laura viene nuevamente, también tendré el placer de pasearme con ella por el Portal de los Dulces. Bueno, hubo un problema, hubo una huelga de entre los en la cual participaron los empleados del tren, otros empleados, y la policía intervino y hubo 4 muertos. Eso es un hecho que está histórico, que está documentado en un periódico viejo. Entonces yo quería buscarle un antecedente o un antecesor a Pedro Dantes. Digo, bueno, ese señor que mataron ahí es el abuelo de Pedro Dantes. Eso sencillamente, no hay muchos problemas con eso. Pero le suma el personaje, ¿no? Porque Dantes está renegando de su pasado constantemente, y el hecho de darle esa genealogía creo que también le suma a su complejidad. Ahora, la novela se desarrolla en una clase media, que eran los estudiantes de la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena es pública. Bueno, gente de clase, había gente muy pobre en mi curso, había gente más acomodada, pero fundamentalmente los estudiantes éramos de clase media. Entonces, por eso se refleja bastante en la novela, lo que usted dice, la forma de vestir, la forma de hablar, pues ya era pues un lenguaje más cultivado, y sí, la forma pues de los modales también, ¿no? Eso fue exactamente, eso es un retrato de lo que yo viví en la Universidad de Cartagena. Además, hago una digresión sobre las regiones, porque la Universidad de Cartagena en ese momento no era la Universidad de Cartagena, era la Universidad del Istmo, del Magdalena y del Istmo. El Istmo era Panamá en aquella época. Acuérdense que Panamá nos pertenecía en aquella época. Entonces, la Universidad de Cartagena recogía todo lo que venía de Panamá y lo que venía del norte de Colombia, especialmente del departamento del Magdalena, que era el otro departamento grande de la costa. Entonces, pues, todavía la gente tiene como centro cultural central la Universidad de Cartagena, y me detengo ahí en las características. Pues los de la zona de Montería tenían estas características, no eran características pues que yo los rebajara, sino uno lo distinguía, por su manera de comportarse. Este es de Sincelejo, este es de Montería, eso es lo que se trata pues de explicar ahí. Éramos amigos todos, eso no era fuente de rivalidad de ninguna manera, y seguimos siendo amigos todavía los que quedamos vivos. Doctor Eduardo, ha estado muy interesante esta charla con usted, el doctor Eduardo Camacho Piñeres, autor de la novela Leona. Le damos las gracias a Ney Antonio Salinas, a Laura Olivia Alfonso, a Rafael Tiburcio García, a Hernán León Velasco. Realmente extraordinario el escritor, extraordinaria la novela, y esta presentación ha sido una charla de amigos académicos metidos dentro de la literatura. Así que el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste le agradece, y tendremos algunas charlas con usted, y nos vemos ahorita en Poesía en la Actualidad con Felipe Montes Espino Barros y con Carlos Azar Mansur. Maestro, un abrazo, le damos un aplauso por esa novela. Muchas gracias, muy agradecidos, muchas gracias por esa, por lo que han hecho conmigo, ¿no? Vamos a hablar pues en lenguaje más
más sencillo, más llano, porque la verdad estoy un poco emocionado y no me fluyen muy bien las palabras. Bien. Y amigos de las redes sociales, nos vemos enseguida. Bueno, muchas gracias.